Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Futuro 360, donde como siempre vamos a revisar lo más destacado del mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación, el medio ambiente y mucho, pero mucho más. Tal como lo hemos hecho durante este verano, queremos compartirles un programa especial con lo mejor de Congreso Futuro. Vamos a partir con una entrevista que le realizamos a Ye Tao, quien es doctor en química del MIT en Estados Unidos y fundador de MER, quien nos habló del desarrollo de espejos reflectores solares que se adaptan al calor y también a la crisis climática. Vamos a revisar esta interesante conversación. En esta instancia tenemos la oportunidad de conversar en profundidad con los principales expositores de esta 12ª versión. Y justamente en este momento es un honor para mí estar junto a uno de los invitados más reconocidos, no solamente en nuestro país, sino que también a nivel mundial. Estamos hablando de Ye Tao, doctor en química del MIT, y también una persona que está muy involucrada en algo tan relevante como lo es la crisis climática. ¿Por qué? Lo vamos a conocer a continuación. Señor Ye Tao, muchas gracias por estar con nosotros. El placer es mío. Cuéntanos sobre tu presentación acá en Congreso Futuro. En la presentación traté de comunicar varios mensajes. Uno es que la crisis climática es mucho peor de lo que los medios de comunicación le dicen a la gente. Hay muchos efectos de los que aún estamos aprendiendo, pero todos aquellos, como nuevos estudios han demostrado, están teniendo un efecto en la temperatura de la Tierra con respecto a emisiones históricas. Es probable que la trayectoria de la temperatura empeore más rápido de lo que se espera. Necesitamos aprender y desarrollar maneras de adaptarnos para un futuro más cálido y seco. Creo que el campo de estudio de adaptación climática se volverá cada vez más importante, especialmente para poblaciones pobres del mundo. Ese fue uno de mis mensajes principales. El otro es que existe una falta de una manera sistemática para evaluar diferentes respuestas climáticas. Es realmente el lejano oeste respecto a tecnologías de mitigación climática. Propusimos una nueva métrica basada en la energía de la eficiencia del enfriamiento de diferentes propuestas, para que puedan ser de forma justa y seleccionar las que son más eficientes. Porque la humanidad, francamente, está operando bajo múltiples limitaciones como la crisis energética o crisis alimentaria. No tenemos mucho financiamiento ni recursos extra para lidiar con la crisis climática. Es por esto que debemos ser estratégicos y realmente pensar cuidadosamente dónde invertir los recursos limitados. El último punto es sobre qué es lo que hay en nuestro sistema político actual que está previniendo la acción climática. Creo que va más allá de diferentes sistemas políticos. También tiene que ver el sistema económico, que es una selección de métodos que no están completamente basados en eficiencia científica, por lo que debemos pensar acerca de cómo potencialmente podemos cambiar el sistema político y económico para favorecer o elegir respuestas climáticas eficientes. Bueno, esa es mucha información. Primero que todo, quiero preguntarte sobre lo que dijiste sobre la crisis climática. ¿Qué es peor de lo que dicen los medios de comunicación? ¿Por qué? Básicamente, las emisiones que estamos creando tienen diferentes componentes que hacen cosas diferentes al clima. Las famosas, de las que hablamos todo el tiempo, incluyen al dióxido de carbono, metano y el óxido de nitrógeno. Esencialmente, todas estas son una manta sobre la Tierra que mantiene el calor adentro, previniendo que salga. Así, todo se vuelve más caliente. Pero la emisión de combustibles fósiles también genera contaminación, smog, que era muy famoso en los años 70, en el siglo pasado en otras capitales occidentales. Este smog actúa como un paraguas que mantiene parte de la luz del sol afuera. Eso tiene un efecto de enfriamiento. Este efecto es científicamente muy complejo y no lo entendemos completamente. Parece que mientras más intentamos estudiarlo y entenderlo, el efecto del enfriamiento se vuelve más fuerte. Básicamente, si paramos todas las emisiones inmediatamente, por ejemplo, como ocurrió durante el COVID-19, podemos experimentar un calentamiento muy rápido. La experiencia de 2020, especialmente durante las cuarentenas, ha dejado muchos datos científicos que confirman la existencia de este fuerte impacto de enfriamiento.
Estamos mirando entre 1 y 2 grados centígrados de calentamiento que está escondiendo por esta contaminación. Realmente necesitamos tener una conversación franca acerca de esta verdad inconveniente y para adaptar nuestra respuesta en función de la ciencia. Esa pieza de información ha estado por ahora ausente del discurso público, porque la gente que quiere terminar con la industria fósil tan rápido como sea, tiene miedo que esto pueda ser usado como un arma por la industria de los combustibles fósiles para retrasar la acción. Yo creo que no ayuda realmente censurar la ciencia e información. Tenemos que ponernos todo sobre la mesa, incluyendo este hecho incómodo. Debemos responder de acuerdo a esto, además de usar lo que queda de combustibles fósiles de forma responsable. No realmente como combustible, sino como una forma compleja de carbono orgánico que tiene un valor muy alto para industrias químicas y otras utilidades relacionadas a la extracción de energía. Creo que el primer paso es tener esta franca y productiva conversación, en vez de gritarse y decirse cosas malas, es poniendo todos los hechos sobre la mesa. Claro. Señor Yetao, usted habla en este contexto sobre el desarrollo de espejos solares en el que está trabajando. ¿Puedes contarnos sobre ese proyecto? Un concepto erróneo muy común cuando hablamos del calentamiento global es que la gente piensa que si pasamos a energía 100% renovable, habremos resuelto el problema. Con eso, solo habremos abordado parte del problema. Si vamos con energía renovable, evitaremos que el problema empeore, pero como ya hablamos, el daño que hemos hecho es casi suficiente para acabar con la agricultura y los ecosistemas. Está el problema mayor del calentamiento que se guarda, y debemos abordar usando nuevos métodos diferentes a la mitigación convencional de cambiarse a fuentes renovables. Hicimos el cálculo de qué tan eficientes son las diferentes aproximaciones para enfriar el planeta. Resulta que el manejo de la radiación solar, es decir, mandar una pequeña fracción de luz solar hacia afuera, hacia el espacio, antes de que tenga la oportunidad de transformarse en calor, es la forma energética más eficiente para abordar los impactos térmicos del calentamiento. En MIR, la organización que fundé y dirijo, estamos desarrollando esencialmente espejos de vidrio reflectivo que se pueden instalar en una variedad de situaciones residenciales, agrícolas e hidrológicas para localmente enfriar el planeta y para localmente enfriar tus campos, reducir el consumo de agua en producción agrícola de comida. Tiene un beneficio local muy fuerte que puede incentivar la adopción de la tecnología a nivel local. Resulta que estos espejos son mucho más fáciles y baratos de hacer en comparación a los fotovoltaicos. Esto podría solucionar diferentes problemas. Es lograble que esto se pueda escalar hacia una escala global para mitigación usando solo los materiales que van a vertederos. Botamos mucho plástico, botellas de vidrio y latas de aluminio. Cuando he viajado por el mundo, es impactante ver cómo los humanos hemos permitido que existan políticas que permiten este gasto de materia tan importante y la energía que existe en estas cantidades de materia. También cometiendo equivocaciones al equivocarnos en el manejo de la circulación de materiales. Espero que podamos lentamente alejar la economía de los combustibles fósiles. Abordar la pérdida de materiales y ojalá este método nos pueda ayudar a manejar la nave espacial Tierra, el único lugar que tenemos, hacia una forma habitable. Por el contrario, no hay futuro si seguimos actuando de la forma que lo estamos haciendo. Absolutely. Mr. Yetao, it is really quite impressive. Señor Yetao, es muy impresionante su innovación en este campo. Mi última pregunta tiene que ver con Chile. Desde hace una década estamos sufriendo de una severa sequía. Es uno de los mayores problemas en este contexto de crisis climática. ¿Qué piensa de este tipo de problemas en esta parte del mundo? ¿Qué podemos hacer contra este gran desafío? Against this huge challenge is to get involved with the climate crisis.
Creo que lo que están experimentando no es único. A todos los lugares del mundo a los que voy, la gente está sufriendo lo mismo. Y honestamente, te puedo decir que en el último año la situación acá en Chile está muy bien. Ustedes tienen suerte. En temas de recursos de agua per cápita, uso de tierras, ustedes son extremadamente suertudos. Hay áreas como Armenia, donde durante el último verano tuvieron temperaturas entre 45 y 50 grados. Climas que no están ni cerca de lo que se está experimentando acá. Una de las funciones principales de poner espejos en terrenos agrícolas es que el nivel de evaporación será inversamente proporcional a la fracción de terreno cubierto por espejos. Colegas míos en agricultura han establecido que la mayoría de las siembras, como comida y vegetales, pueden estar cubiertas en 30% por sombra mientras se incrementan sus frutos y la calidad de estos. Es una situación donde todos ganan. Te da mejores frutas, mejor clima, usa entre 30 y 40% menos agua. Es un método que puede ayudar a cualquier país a adaptarse a la cadena. Espero que todos puedan adoptar esta medida y así mover el planeta hacia un estado de menor temperatura. Eso es en agricultura, pero también tienes que guardar tus recursos de agua, tus reservas. Fui recientemente invitado a una expedición al sur, a Puerto Natales, al glaciar Serrano. Se está derritiendo, se puede ver cómo desaparece el glaciar. En el próximo año queremos desarrollar sistemas de espejos que podrían ser instalados en este tipo de ambientes naturales, sin tener que perturbar el ambiente. Es algo que estamos investigando. Too much. So it's something that we're doing research on. So if we could, shade these glaciers. Si pudiéramos darle sombra a estos glaciares, evitando que se derritan, podríamos tener más fuentes de agua. También podría servir poner espejos en canales, embalses y ríos. Si esto funciona en la próxima década, podríamos aliviar gran parte de la pérdida de agua dulce producida por el derretimiento. So these are feasible. Esto se puede lograr. La pregunta es si algún gobierno puede tener la visión para apoyar esto. En MIR somos una organización sin fines de lucro. Rechazamos ganar dinero por este esfuerzo y ayudamos a cualquier gobierno o individuo que esté interesado en el desarrollo de esta tecnología para poder instalarla localmente, en casas, campos, comunidades y traer beneficios. Si tu país y gobierno están interesados, entonces nosotros estamos felices de servir y ayudarlos de manera gratuita. Eso es lo que esperamos. Señor Yetao, muchas gracias por estar junto a nosotros y también contarnos sobre su presentación. Que tenga una buena estadía en Chile. Muchas gracias. Gracias a todos. Estamos de vuelta acá en Futuro 360 por la pantalla de CNN Chile y ahora les quiero contar que una vez más el telescopio James Webb de la NASA nos sorprende con un hallazgo que en este caso puede hasta redefinir los principios de la ciencia. Se trata de 6 nuevas galaxias que existieron en los inicios del universo por algo así como 13.600 millones de años atrás. Los detalles de esto en el informe de Francisco Verdejo. Lucen como simples puntos de luz, pero lo cierto es que podrían cambiar para siempre todo lo que sabemos del universo. 6 nuevas galaxias que desafían todas las bases de la ciencia. Estas lograron ser descubiertas por el telescopio James Webb de la NASA y poseen características completamente distintas a lo que la astronomía conocía. De comprobarse esto con algún reanálisis o con otras observaciones, yo creo que sería una de las grandes observaciones del James Webb. Es una fotografía que nos traslada en el tiempo hasta los orígenes del universo, tras la explosión del Big Bang, que fue hace más de 13.700 millones de años atrás. Y si bien tienen una madurez y una masa similar a la de cualquier galaxia, son muchísimo más densas y además estaban en sus primeras etapas de formación. Además de tener una gran cantidad de masa, o sea, muchas estrellas y mucho material para formarlas, son bien compactas. O sea, podríamos pensar en que tenemos una galaxia como la Vía Láctea, por ejemplo, en cantidad de estrellas, pero comprimida en un espacio que es 1/3 del tamaño de la Vía Láctea.
Las principales teorías afirman que las galaxias se forman de manera progresiva durante mucho tiempo, pero las descubiertas son muy grandes y, considerando el poco tiempo que tenían de existencia cuando se formaron, contradicen todo postulado físico. Se había construido un modelo de formación y evolución de galaxias en el que muchas galaxias pequeñas se forman para crear una grande. Ahora bien, ver estas galaxias grandes tan temprano significa que hay que cambiar un poquito ese modelo. Y también se habla de la teoría de que entonces para ese momento las galaxias se formaban con mucha más rapidez de lo que en este momento el modelo estándar lo estudia. Pero tanto el hallazgo como la expectativa ha generado debate. Expertos coinciden en que es necesario asegurarse de que lo que aquí observamos corresponda efectivamente a galaxias y no a otros cuerpos luminosos. Estos resultados se basan en bastantes supuestos de estas galaxias tan lejanas y hay espacio para que quizás el origen de esta luz no sea estelar, sino que tenga otra naturaleza y pueda provenir, por ejemplo, de hoyos negros supermasivos, algunos más pequeños. En la actualidad, de hecho, ya se está confirmando las observaciones con el telescopio Hubble y se espera, por medio de ALMA, medir las rotaciones de los gases, la cinemática de la rotación de los gases de estas galaxias. Discusión que no opaca uno de los hallazgos más importantes de la historia para la astronomía. Este descubrimiento yo creo que es fundamental porque hace algo que a algunos científicos no les gusta y a otros sí nos gusta, que es poner en duda los modelos que tenemos actualmente. La idea de la ciencia es que siempre tengamos que estar cuestionándonos si es que lo que pensamos o creemos en este momento es cierto o no. Un significativo aporte hecho por quien se ha transformado nuestros ojos en el universo profundo y que precisamente tiene como misión ir entregando datos que nos puedan ir ayudando a conocer la respuesta a una de las preguntas más antiguas. ¿Cómo comenzó todo allá afuera? Vamos a seguir muy atentos a los que nos pueda seguir entregando James Webb en este año, que puede ser nuevamente un año realmente fascinante para el estudio de la astronomía. Ahora queremos volver a lo que comentábamos al inicio del programa, que es lo más destacado de Congreso Futuro. ¿Cómo podemos combinar el desarrollo tecnológico de, por ejemplo, la edición genética con algo tan humano como lo es la empatía y la justicia social? De esto conversamos junto a Jodie Halpern, quien es filósofa, psiquiatra y académica de la Universidad de California en Berkeley. Vamos a revisar esa interesante entrevista. Seguimos disfrutando de este espacio único que nos da Congreso Futuro y también Futuro 360, donde tenemos la oportunidad explosiva, podríamos decir, de estar con los mejores exponentes de esta 12ª versión de Congreso Futuro. Y hoy no es la excepción. A mi lado está una de las investigadoras internacionales más destacadas de esta cita. Estamos hablando de Jodie Halpern, una reconocida investigadora que tiene un trabajo multidisciplinario que vamos a conocer en detalle a continuación. Jodie Halpern, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Cristian. Tu trabajo es sobre problemas éticos, empatía, genética. Parecen ser muchas cosas. Pero ¿nos podrías dar algo de contexto acerca de tu investigación, por favor? Soy una psiquiatra y tengo un doctorado en filosofía sobre la mente y las emociones. Todo mi trabajo es sobre nuestras creencias emocionales y cómo le dan forma a nuestro propio futuro y el del resto. La mayoría de mis intereses en esa área comenzó cuando estaba estudiando medicina y vi cómo los doctores no tenían empatía por sus pacientes. Podría entrar en detalles sobre eso. Mi trabajo original, del cual hablaré, trató de por qué necesitamos empatía, que es una forma emocional de pensar. ¿Para qué necesitamos eso para ser buenos doctores? Desde ese trabajo me he expandido a los otros campos que describiste, pero puedo comenzar con mi trabajo con doctores. Absolutamente. Eso es realmente interesante, porque pensamos que los investigadores o científicos suelen concentrarse en una sola cosa, en un solo problema. Tú intentas expandir este conocimiento, ¿cierto? Pero con un foco conceptual muy específico de cómo las emociones forman lo que creemos. Eso está en el centro. Comenzó por lo que vi en la escuela de medicina.
donde encontré a doctores escuchando de forma muy desapegada y no le preguntaban a los pacientes, no tenían curiosidad sobre la vida de los pacientes. Aprendí en esa época, a finales de los 90 y principios de los 2000, que al menos la mitad de las recomendaciones de los doctores, el 50%, no son seguidas por los pacientes. Al segundo que los pacientes abandonan la oficina, descartan la medicina. En Estados Unidos, la medicina está en grandes problemas, porque el 50% de lo que recetan los doctores no está siendo consumido. Cuando los pacientes fueron entrevistados, es porque a los doctores no les importa. Los doctores pensaban que tenían que estar desapegados emocionalmente, que podían tener creencias sobre la salud de los pacientes sin tener empatía o alguna relación. Por esto, estudié a doctores durante 10 años y encontré que si escuchaban, la empatía no es solo una emoción. Algunas personas piensan que la empatía es lo mismo que la simpatía o la compasión. Tenemos una parte de nuestro cerebro que hace a la empatía, a la simpatía y a la compasión. Esa es la parte que imita a otras personas para que cuando escuchemos a alguien que está triste, nuestro cerebro nos haga sentir algo de tristeza. Otros animales tienen esto mismo, en un lado del cerebro, pero solo la empatía, no la simpatía y compasión. También tiene una parte cognitiva del cerebro que no es emoción, son creencias. Tu supuesto sobre la vida de otra persona y su mundo. Si no tienes curiosidad para aprender más e imaginar de forma más certera la vida de otra persona, si no le haces preguntas o no escuchas de forma empática, o lo que yo llamo curiosidad empática, tú lo debes hacer como entrevistador todo el tiempo. Preguntar cuál es su historia, por qué estás aquí, qué te está molestando, cómo es tu vida laboral, cómo es tu familia. Sin esa curiosidad empática, los doctores no se ganan la confianza de los pacientes y no siguen el tratamiento. Durante 10 años, mi trabajo en colaboración con otros cambió la forma en que los doctores eran entrenados y se dieron cuenta que a los doctores les empezó a ir mejor cuando escuchaban las historias de los pacientes, con curiosidad empática, con las dos partes del cerebro, la emocional y la parte intelectual, la curiosa. Todo mi trabajo es sobre el matrimonio de esas dos partes del cerebro, la emocional, la curiosidad, la intelectual y la creativa. Podría decir que eso es muy fascinante. Ahora quiero intentar entender ¿cómo combinas esta emoción con temas como la justicia social, por ejemplo, o la genética? ¿En qué forma podemos combinar estos temas? Esa es una gran pregunta. Los dos temas que mencionaste son muy interesantes. Partiré con la justicia social. Primero que nada, nuestra sociedad, lo digo sobre todo por mi sociedad en Estados Unidos, aunque es verdad que en Chile y en todo el mundo se vive en un tiempo muy conflictivo. Hay una gran desigualdad social, hay una tremenda división política y conflictos. Lo que vemos es que la gente está haciendo suposiciones sobre otros grupos. Todos están haciendo suposiciones. Esa es la parte del cerebro que la parte racional de la empatía debe corregir. Esa parte del cerebro no está siendo usada para tener curiosidad sobre otras personas. Una de las cosas que hicimos, que conecta mi trabajo con los doctores, es que yo estaba muy interesada en las perturbaciones sociales, agitaciones sociales, aún más. ¿Cómo construyes la sociedad? ¿Y cómo puedes construir potencialmente mejores sociedades? Partiendo con el 2002, comencé a trabajar con gente alrededor del mundo, de países en conflicto. Algunos de esos eran los países de la ex Yugoslavia, donde ocurrió una guerra desde 1991 hasta 2001, donde las comunidades de gente bosnia, croata y serbia básicamente derramaron la sangre del otro y luego de repente tuvieron que vivir juntos de nuevo en 2002. Un grupo de nosotros estudió qué también vivían juntos, cómo se puede crear justicia social, equidad y reducir el conflicto cuando se ha derramado tanta sangre. Estudiamos muchas entrevistas y transcripciones y encontramos que el mejor ejemplo era un grupo de mujeres
que perdieron a sus hijos en las guerras y no sabían dónde estaban sus cuerpos, por lo que las mujeres bosnias, croatas y serbias se reunieron para ayudar a través de las fronteras a encontrar los hijos de las otras. En un principio se odiaban porque estos grupos habían estado peleando por 10 años, pero escucharon las historias de cada una y luego les surgió curiosidad por la vida de las otras, usando curiosidad empática para luego comenzar a trabajar juntas y apoyarse mutuamente. Hay grandes citas como "realmente no me cae bien, pero la respeto". Construyeron un memorial juntas para sus hijos. Luego de eso, he trabajado en otros conflictos. Eso es impresionante, porque hablas de esta emoción y parece ser, para mí, que se podría decir que la empatía es la palabra clave. En ese contexto, te quiero preguntar acerca de tu visión de este momento en la historia del mundo. Estamos saliendo de la pandemia y la salud mental, que fue afectada por la cuarentena, es muy importante. ¿Podría ser la empatía la clave para superar esta pandemia? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Bueno, hay un par de ejemplos donde se aplica mi palabra clave: curiosidad empática. Si la gente solo quiere empatía como un sentimiento, eso no es muy robusto. Los sentimientos de simpatía, compasión y empatía, tan pronto cuando tienes un conflicto con alguien, esos sentimientos se evaporan. Te enojas con alguien, estás en una batalla para ganar y no sientes empatía, ni simpatía, ni compasión. Lo crucial de mi trabajo es usar la parte del cerebro que está pensando acerca de la vida de la otra persona. No depende de cómo te sientas, es ser curioso. Cuando las cosas se ponen difíciles, estamos construidos para ponernos curiosos, a pesar de que estemos en una dificultad. Lo crucial con la pandemia es, primero que nada, reconstruir la sociedad. Estoy trabajando con la oficina del alcalde de Los Ángeles, California, donde nos pidieron construir un memorial sobre el COVID para toda la ciudad de Los Ángeles. Esa ciudad tiene divisiones sociales terribles. Todos pelean por recursos. Los trabajadores de la salud, los doctores, las enfermeras, la gente mayor, los niños con problemas de salud mental, gente de diferentes etnias y grupos raciales. Todos están enojados con todos. ¿Quién obtendrá los recursos? Pensamos que si construyéramos una gran estatua para la ciudad como un memorial por el COVID, sería ridículo. Lo que hicimos fue trabajar con la alcaldía y pedirles fondos para llevar a cabo sesiones de escucha alrededor de la ciudad. En cada distrito congresional hicimos 19 sesiones de escucha, donde la gente de todos lados podía ir y pasar un rato escuchando historias de otros. Luego recolectamos esas historias y con eso queremos hacer una exhibición interactiva alrededor de la ciudad. Queremos que haya un día todos los años donde la gente conmemore esto. Esa es una forma de construir sociedad y su moral. Pero en términos de salud mental, uno de los problemas con el COVID es el grupo de gente con COVID prolongado, el cual es el caso de muchas personas. No sabemos el porcentaje aún, pero hay mucha gente alrededor del mundo para quienes el COVID no termina rápido. Tienen meses e incluso años de síntomas. Eso incluye problemas con su ritmo cardíaco, niebla cerebral, fatiga. Los doctores no creían que esto existía y los pacientes se deprimían mucho porque nadie les creía. La gente con COVID prolongado fue hacia Internet y empezaron a contar su historia. Relataban mutuamente sus experiencias. Trabajaron juntos a través de estos relatos para crear un movimiento que buscara fondos para una investigación. Usaron una escucha empática para armar un movimiento. Puedo hablar más de la sociedad y la inteligencia artificial, pero eso es lo que veo que está pasando con el COVID. Totalmente. Jody, se nos acaba el tiempo, pero tengo una pregunta final. Parece ser que estamos pegados a esto, la tecnología. Exactamente. Bajo esa mirada, ¿cómo podemos lidiar con el desafío de nuestras emociones para mantenernos alejados de esto? ¿Cuál es tu opinión? Este es mi mayor interés ahora, porque creo que especialmente la salud mental en gente joven está muy afectada. Trabajo en un área específica, porque es lo que sé.
que muchas compañías tecnológicas están tratando de crear amigos falsos o terapeutas falsos, donde la inteligencia artificial te escucha. De hecho, una de estas compañías de terapia acaba de usar ChatGPT para hacer terapia falsa y la gente pensaba que era un terapeuta real. No hay duda de que podemos crear herramientas de inteligencia artificial para darte empatía, y este ahora es un gran negocio en la medicina, en la ayuda a adolescentes, en educación. Estoy muy preocupada de esto porque una máquina no puede experimentar siquiera empatía cognitiva. La gente piensa que las máquinas no tienen corazón, pero una máquina tampoco tiene una mente. No puede entender realmente lo que has pasado. Cuando ChatGPT u otra herramienta te dice, sé cómo te sientes, no lo sabe. Para mí, estas son interacciones muy poco auténticas, lo que finalmente hace que las personas se sientan muy solas y dejadas de lado a largo plazo. Esta es una causa en la que estoy muy interesada en trabajar con otras personas. Eso suena como una película de terror, pero es nuestra realidad. Es verdad. Nuestro presente. Es increíble conocer este campo de tu trabajo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero te quiero dar las gracias por esta entrevista. Gracias, Cristian. Gracias. Qué interesante este contexto en el que nos ponemos, donde la tecnología de alguna forma ya es parte de nosotros, pero cómo allí nuestras emociones se debieran superponer a estar conectados todo el día, ¿no? Es una gran entrevistada, ha sido parte de Congreso Futuro, su trabajo también lo pueden seguir mediante Futuro 360. Seguimos en este Futuro 360, edición especial de Congreso Futuro, y ahora les quiero contar sobre una de las dos personas que decidieron sumergirse a más de 8.000 metros de profundidad para conquistar la fosa de Atacama en el norte del país. Hablamos del chileno Osvaldo Ulloa, director del Instituto Milenio de Oceanografía, quien nos trae los últimos hallazgos de esta increíble aventura y que incluso no solamente nos puede dar conocimientos sobre la biología que se encuentra en el fondo marino, sino que también un antecedente muy relevante sobre el estudio de los terremotos en Chile. Muchas gracias por estar junto a nosotros nuevamente en este espacio donde tenemos la oportunidad exclusiva de estar con los más destacados expositores de esta 12ª versión de Congreso Futuro. Y hoy, siguiendo esa lógica, estamos con un invitado muy especial, un invitado nacional, un investigador chileno que pasó a la historia, podríamos decir, por una hazaña, una aventura realmente épica, registrada en el norte de nuestro país y que tiene relación con la fosa de Atacama. Fue el primer ser humano en llegar a una profundidad de más de 8.000 metros allí en el océano y sin duda ha sido reconocido no solamente a nivel país, sino que también a nivel internacional. Osvaldo Ulloa, profesional de la Universidad de Concepción también, está junto a nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio distinto de Congreso Futuro. No, gracias a ustedes por invitarme a participar de esta instancia. Un placer. Osvaldo, bueno, ya ha pasado un tiempo de esta importante hazaña que yo ya mencionaba en la introducción. Solamente para darnos un contexto de quienes no estén al tanto de esto, si nos puede compartir esa experiencia. Bueno, justamente en enero ahora del 2023 se cumple un año desde que acompañamos al explorador estadounidense Víctor Vescovo a descender a lo más profundo de la fosa de Atacama, a más de 8.000 metros, en esta nave maravillosa que es el sumergible Limiting Factor. Fuimos 2 personas los que hicimos la inversión, la primera inversión, Víctor Vescovo y yo, y 3 días después mi colega, también de la Universidad de Concepción, Rubén Escribano, hizo el segundo descenso. Por lo tanto, solamente 3 personas de este planeta hemos descendido a la fosa de Atacama. Evidentemente es una aventura llena de detalles, meses de preparación, pero ¿cómo lo recuerdas a prácticamente ya un año de lo que pudiste experimentar en las profundidades del océano? Bueno, a medida que pasa el tiempo son más los recuerdos y las cosas que se vienen a la memoria. De hecho, después de la inmersión prácticamente olvidé muchas de las cosas, pero fueron casi 10 horas que estuvimos
inmersos en el Océano Pacífico, hubieron muchos diálogos con Víctor Vescovo, vimos muchas cosas en el fondo, navegamos 3 horas allá abajo viendo cosas increíbles, unas maravillosas, otras no tanto. Sí, en ese sentido, Osvaldo, me gustaría indagar un poquito más allá porque un aspecto es la experiencia personal, la vivencia propiamente tal, pero otra es la investigación científica. Y en ese sentido, a un año ya de estos resultados o datos, mejor dicho, ¿qué es justamente lo que han podido obtener como información científica de este entorno en el norte chileno? Bueno, una de las cosas, digamos, uno de los descubrimientos o confirmaciones más grandes es que la fosa de Atacama es un oasis de biodiversidad. Y lo que se está viendo es que las especies que vivían en la fosa son especies nuevas, no descritas, no conocidas para la humanidad y distintas de las que existen en otras fosas. Por ejemplo, describimos una nueva especie de crustáceo, un anfípodo como un camarón gigante, que lleva ahora el nombre de Eurytenes atacamensis. Antes se pensaba que era la misma especie que estaba en todas las fosas, porque se parecen mucho. También, recién hace unos meses atrás, se describió una nueva especie de pez, ¿ya? Y por lo tanto, cada especie que estamos logrando recuperar, estudiar, está resultando ser una especie nueva. Y eso indudablemente nos está mostrando, ¿cierto?, que tenemos un tremendo patrimonio en las profundidades del cual desconocemos. Y es nuestra responsabilidad, ¿cierto?, estudiarlas, conocerlas y obviamente protegerlas. Absolutamente, Osvaldo. ¿Son solamente especies, podríamos decir, desde la completa ignorancia, solamente visibles? ¿O también hubo un estudio, por ejemplo, de microorganismos, bacterias eventualmente que estén en el fondo marino? Efectivamente. Estamos a través de técnicas moleculares, del estudio de ADN, estamos también viendo que los microorganismos que viven en la fosa de Atacama son distintos de los que viven en otras fosas. Tuvimos la suerte, por ejemplo, de tomar muestras, de ser invitados a una expedición no tripulada a la fosa de Kermadec, frente a Nueva Zelanda, y hay datos de la fosa de las Marianas, en el Pacífico Norte, y estamos viendo que cuando comparamos, ¿cierto?, quiénes están habitando, son distintos. Y ahora no solamente nos interesa saber quiénes son o ponerle un nombre, sino qué hacen, qué están haciendo allá abajo, que permite justamente que, entre otras cosas, la fosa de Atacama sea tan productiva y tan diversa en especies. ¿Cuántas fosas de estas características, Osvaldo, existen a nivel mundial? Y tachada justamente esa pregunta, ¿cuánto conocemos de eso realmente? Ya. Existe una treintena, unas 30 fosas con las características de la fosa de Atacama, que son lo que se llaman fosas de subducción, que es decir, donde una placa tectónica se está hundiendo bajo otra placa. En estos momentos, yo creo que conocemos menos de un tercio de ellas. Y esto solamente en los últimos años. Estamos hablando que desde el 2018 en adelante, recién, gracias al aporte de Víctor Vescovo, hemos estado pudiendo llegar a estos lugares profundos. Así que todavía nos queda por conocer. Y de nuevo, eso es una expedición, un momento, y lógicamente hay que volver, hay que ir con mayor instrumentación, no solamente a filmar y a observar, sino que además a colectar muestras y eventualmente hacer experimentos allá abajo, porque el tema clave aquí es el tema de la presión, y cualquier organismo que sacamos desde las grandes profundidades y lo llevamos a superficie, llega muerto. Por lo tanto, no podemos saber de su fisiología, de su biología. Literalmente pareciera ser ir a otro planeta, ¿no? Una experiencia realmente alucinante. Y tú también lo dices, hay que volver. Sí. ¿Va a volver? Sí, bueno, afortunadamente este año obtuvimos fondos de nuestra Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia y tenemos una expedición, yo creo que a fines de septiembre, en un barco del Instituto Fomento Pesquero de Chile, donde vamos a ir a poner parte de lo que va a ser el primer observatorio de océano profundo en esta parte del mundo. Vamos a instalar sensores oceanográficos y además sensores geofísicos para poder estudiar el origen de los grandes terremotos y tsunamis. Desde el punto de vista tecnológico es
y logístico es una tremenda hazaña porque significa poner instrumentación a 8.000 metros, 7.500 metros. Además, el Estado chileno nos ha financiado la instrumentación y estamos desarrollando tecnología. Entonces, vamos a poder no solamente ir una vez, sacar una foto, sino que vamos a poder empezar a estudiar qué es lo que pasa a través del tiempo, ya porque son sensores que van a estar registrando en forma continua, esperamos por varios años. Además, ya hemos sido contactados por otros grupos de investigación a nivel mundial que quieren venir a trabajar con nosotros a la fosa de Atacama. Por lo tanto, incluyendo la posibilidad de volver a bajar con un sumergible tripulado. Entonces yo creo que se viene un tremendo, ya tenemos un tremendo desafío y unas tremendas oportunidades hoy día, no solamente desde Chile, sino que además en colaboración con nuestros colegas de otras partes del mundo. Absolutamente, y por lo que puedo entender de tu respuesta, ya no solamente va a ser un tema de estudiar quizás la biología marina del lugar, sino que va a ser un trabajo multidisciplinario y con una situación bastante preocupante para nuestro país, que es, por ejemplo, esta periodicidad de los sismos, por ejemplo, o terremotos. Exactamente, no sabemos las corrientes que existen abajo, ¿ya? Una de las cosas que nos sorprendió, por ejemplo, es que existe mucho oxígeno. Uno creería que hay bajo oxígeno allá abajo, y eso quiere decir que tienen que haber mecanismos por los cuales esa agua está oxigenada, está llegando allá abajo. No sabemos si el agua está viniendo de la Antártica o desde el Pacífico Norte. Por lo tanto, son preguntas de primer orden que debemos contestar. Y, como bien decías, además vamos a estudiar algo que es tremendamente importante para Chile, que es los procesos, empezar a descubrir y entender los mecanismos que hacen que tengamos los grandes terremotos y tsunamis aquí frente a Chile. ¿Ya? Chile no tiene instrumentación en el fondo del mar. Hoy día hemos dado un gran paso de tener la capacidad de poner instrumentación a varios kilómetros de profundidad, lo cual obviamente vamos a complementar con la instrumentación y los datos que registramos en superficie. Increíble, Osvaldo. Ya para ir finalizando esta entrevista, me gustaría conocer tu opinión con respecto a, por ejemplo, nuestro país, todo su territorio tiene costa, el océano está ahí. Excepto la región metropolitana. Excepto la región metropolitana, muy bien. Pero a lo largo de su territorio continental lo tiene. ¿Cómo observas el desarrollo de la investigación del océano en nuestro país, sobre todo en un contexto tan relevante también, no solamente de conocer y resguardar las especies, sino que también frente a la crisis climática? Bueno, primero yo creo que afortunadamente la ciencia oceanográfica nacional está en un muy buen pie. Si bien la comunidad es pequeña, pero si miramos, digamos, la producción científica, lo que Chile está haciendo en un contexto latinoamericano y mundial, la verdad es que es una de las disciplinas que ha tenido un tremendo desarrollo en nuestro país. Falta muchísimo. Tenemos que además generar una nueva institucionalidad que nos permita abordar los problemas como la crisis climática, entender cómo el océano, ¿cierto? Cuál es el rol que cumple el océano. Y para eso, obviamente, vamos a tener que ponernos de acuerdo, no solamente digamos, el Ministerio de Ciencia o los investigadores, sino también otros actores que digamos, que dependen del océano, o sea, nuestro transporte, nuestras exportaciones, los cables submarinos de Internet, obviamente las pesquerías, todo lo que hoy día las cosas farmacéuticas. O sea, el océano, la verdad es que es indudablemente parte de lo que es nuestro futuro como país. Absolutamente. Y también el resguardo de una cantidad importante de áreas protegidas, ¿no? Bueno, indudablemente cualquier cosa que el ser humano haga va a tener un impacto. Por lo tanto, tenemos que ser muy responsables y hacerlo bien. O sea, o hacerlo lo mejor que podamos, de tal manera de tener el menor impacto en un ecosistema que nos está dando el 50% del oxígeno que respiramos, que nos está dando proteína, pero que es frágil y que además lo estamos destruyendo. No es solamente el cambio climático. Por ejemplo, estamos, digamos, deforestando las praderas de bosque submarino. Entonces tenemos de nuevo que actuar y actuar pronto. Absolutamente, Osvaldo. Qué interesante siempre conversar, no solamente de esta experiencia, sino que todo lo que implica este ecosistema tan fundamental, no solamente para nosotros, sino que para la vida en el planeta.
Muchísimas gracias, Osvaldo. Espero que te vaya muy bien. Espero también que tu pasada por Congreso Futuro nuevamente sea exitosa. Muchas gracias. Bueno, de esta manera y conversando con un científico nacional que siempre es bueno para nosotros, además histórico, por lo que nos contó, estamos dando por finalizada esta sección de entrevistas. De seguro nos vamos a estar encontrando en una nueva oportunidad y usted siga disfrutando del mejor contenido científico acá junto a nosotros. Que esté muy bien. Estuvimos revisando sobre cómo debemos enfrentar la crisis climática mediante la innovación. También sobre cómo combinar el desarrollo de la tecnología y las emociones humanas, algo muy importante sobre todo en estos días y también de cara a los desafíos que nos plantea la inteligencia artificial. Y finalmente, el trabajo de científicos chilenos que realmente generan un importante aporte frente al desconocimiento que tenemos del océano, por ejemplo. Conocemos solamente el 7% de este ecosistema tan relevante que no solamente nos atribuye y nos entrega una cantidad de recursos importantes, sino que además nos puede enfrentar justamente a enfrentar los desafíos de la crisis climática. De esta forma finalizamos esta edición especial de Futuro 360, como siempre, invitándolos a revisar allí nuestro portal futuro360.com y también todas nuestras redes sociales. Sigue la compañía de CNN Chile y nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.